Buen día, Juan Carlos, buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario no va a ser de índole política, sino de índole histórico-religioso, en razón de la Semana Santa. El texto más antiguo que se conoce sobre cómo se organizaba en la antigüedad la celebración de la Semana Santa es un texto del final del siglo IV de una mujer egeria española, de la Hispania dentro del Imperio Romano, que hace un viaje de 3 años por Israel, Palestina, Egipto, Siria, y va escribiendo un diario para sus hermanas que siguen viviendo en España. Y le toca vivir hacia el 380 a ella misma participar en la celebración de la Semana Santa en Jerusalén, y hace una descripción muy detallada de cada día, de cómo se celebró el Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, viernes, el Domingo de Resurrección, ¿no? Y ese texto se encuentra hasta el siglo pasado y se le ha dado en llamar la peregrinación de Egeria, y a partir de él los especialistas han determinado, especialistas en el estudio de la primitiva comunidad cristiana, han determinado que por lo menos había ya una estructura muy consolidada y formal de la celebración desde el siglo II en la comunidad primitiva de Jerusalén, que es la primera comunidad cristiana, y que pues es una comunidad judeo-cristiana. Los obispos de esa comunidad pues también todavía son básicamente todos del mundo judío, pero que se han convertido al cristianismo, y que es posible incluso pensar que ya desde el primer obispo de la comunidad de Jerusalén, que fue el apóstol Santiago, ya hubiera algún tipo de celebraciones. Y me parece como importante tener en cuenta este elemento que estamos hablando, que hoy en el occidente cristiano sigue haciéndose estas celebraciones desde hace por lo menos 1800 años, y si no es que 1900 años, Juan Carlos. Sí, ¿y cómo ha evolucionado la Semana Santa desde estas prácticas descritas, Rubén, a lo largo de los años? ¿Se ha mantenido la tradición? Básicamente, leyendo uno el texto, sí, tuve la oportunidad de leer el texto para hacer el artículo de esta mujer del siglo IV. Básicamente se conserva igual, claro, sí, que hay cambios evidentes, pero el Domingo de Ramos, como lo describe, es prácticamente como se sigue celebrando en las diversas iglesias cristianas del mundo. Hay cambios respecto a la celebración del Viernes Santo, que se manifestaba supuestamente la reliquia de la cruz donde Jesús había sido crucificado y que había cargado, según Santa Elena, la madre de Constantino, que recupera esa reliquia. Se sigue utilizando. De hecho, ayer en la misa de Semana Santa el arzobispo de Jerusalén, el patriarca latino, la cabeza de la Iglesia Católica en Jerusalén, pues utilizó la cruz donde está inserto la reliquia. Pero básicamente sigue siendo lo mismo, Juan Carlos, y no deja de ser impresionante. O sea, tenemos 1700 años con esta celebración, y que mantiene aspectos desde ese momento, aspectos originales desde ese momento. O sea, se ha mantenido la tradición en 1700 años. Sí, de por lo menos 1800, sí, y a lo mejor 1900, y que básicamente bien, igual, de acuerdo a este relato de esta mujer preciso, puntual, del siglo IV, los expertos calculan que puede haber sido escrito en particular la visita a Jerusalén hacia el 380. Ella participó en esos eventos y los describe con enorme detalle, y pues así seguimos, Juan Carlos, básicamente celebrando este mismo ritual, recordando los últimos días de la vida de Jesús. Rubén, muchas gracias por ayudarnos a entender la Semana Santa desde esta perspectiva histórica y bueno, también religiosa. Rubén, ¿dónde te leemos este lunes?
Pues mira, sí quisiera hacer un hincapié en mi artículo de hoy, desde la fe. Ayer las autoridades de Israel impidieron que el patriarca latino, el cardenal católico que es la cabeza de la iglesia en Jerusalén, celebrara la misa de Domingo de Ramos sin procesión, pero en la iglesia del Santo Sepulcro. Por primera vez en siglos se impidió que esto ocurriera. El patriarcado hizo una protesta firme diciendo que era una exageración, que era violación de la libertad religiosa. De inmediato la presidenta de Italia, Meloni, el presidente de Francia, Macron, las autoridades jordanas hicieron una protesta anti-Israel también por violentar la libertad de expresión. En su caso, la libertad religiosa causó problemas a nivel mundial. México, que vive tan ajeno nuestro gobierno a la realidad del mundo, pues no se pronunció seguramente no se habrá de pronunciar. Otros gobiernos en el mundo sí lo han seguido haciendo, y es uno más de los múltiples errores, me parece, del presidente fascista de Israel, Netanyahu, que viola los derechos humanos de manera sistemática, ahora también los derechos de expresión religiosa, Juan Carlos. Sí, también le impidió, ¿no?, la policía de Israel el acceso al Santo Sepulcro. Así fue, a través de, pues debe hacer un ordenamiento del gobierno. La policía de Israel dijo que fue siguiendo instrucciones del ejército, pero insisto, allí pareciera ser una valoración excesiva. De hecho, el patriarca latino celebró, pero en el Monte de los Olivos, la celebración pues se pudo haber hecho también en la iglesia, en un espacio como el Monte de los Olivos, pero bueno, esa fue la decisión y se rompió una tradición milenaria de siglos de celebración continua del inicio de la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo. O sea, es la primera vez en siglos que pasa esto. Es la primera vez en siglos que pasa esto, sí. Pero bueno, pues así fue. Hay protestas, insisto, la protesta de Macron y la protesta de Meloni es bien fuerte, y también de las autoridades de Jordania, que es un país musulmán, pero ellos son responsables de un acuerdo con Israel y las comunidades islámicas, responsables de las mezquitas, y también se ha impedido celebración en las mezquitas de ceremonias tradicionales, siempre ahora con el pretexto de seguridad por la guerra que inició los Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Pero los especialistas analizan que no había condiciones de peligro para que no se hubieran hecho estas celebraciones. En todo caso, si hubiera habido procesión, pero no iba a haber procesión, sino que se concentraba solo en la misa al interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Pues interesante, vamos a buscar este texto que nos invitas a leer, Rubén. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a ti, Juan Carlos, gracias a quien nos escucha. Feliz fin de semana para todos. Que descansen con la familia. Gracias. Hasta luego.